La escena abría y mostraba un centro psiquiátrico en Chicago, disparos unidos. En una mesa, un doctor dejaba un folder de color amarillo con una foto de un chico. A decir por la foto, probablemente el chico tendría entre 18 y 20 años. En una etiqueta, había escrito un nombre: Kevin McAllister. Bueno, Kevin, hablaba aquel doctor, creo que has mejorado bastante. Viendo esta increíble mejoría, creo que puedo cumplir parte de nuestro trato. Podré dejarte salir y estar con tu familia todas las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Muchas gracias, señor, respondía Kevin. Solo una cosa más, Kevin, estas personas de las que tanto hablamos, los ladrones, el doctor hacía un gesto con sus dedos como comillas, ¿qué es de ellos? Bueno, doctor, como usted lo dijo, son solo productos de mi imaginación, respondía tranquilamente Kevin. Muy bien, Kevin, hablaremos con tus padres para que puedan venir a recogerte. Aquel doctor se levantaba de su asiento y en su oficina levantaba el teléfono. La escena cambiaba y mostraba a la madre y el padre de Kevin yendo a aquel centro en un bonito auto. Su madre, tan cariñosa como siempre, abrazaba a su hijo. El padre, por el contrario, en esta ocasión, solo lo recibía con una sonrisa. ¿Cómo te sientes, hijo? Nos hablaron para decirnos que habías mejorado bastante. Sí, papá, contestaba Kevin mientras ingresaba al auto. Faltaba una semana para Navidad. La casa de los McAllister era un caos, como en cada fecha navideña. En esta ocasión, habían decidido pasar las fiestas en casa de los padres de Kevin. Kevin había pensado en todo el camino, lo que había pasado en Nueva York, era completamente consciente de lo que había pasado, pero nadie le había creído. Lo habían diagnosticado con síndrome de estrés postraumático, debido a que se había quedado solo en 2 ocasiones. La mirada de Kevin yacía perdida en el camino. 8 años en ese maldito centro, pensaba Kevin, 8 malditos años. Ya estaba cansado, no pensaba volver a ese lugar. Cuando Kevin y sus padres llegaban a su casa, Buzz los había recibido en la entrada principal. Ya era todo un adulto. Había crecido bastante, vestía un elegante traje y una gabardina. Vaya, 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 el enano loco por fin salió del hospital, se burlaba Buzz. Pero en esta ocasión, había dado un abrazo a Kevin. Qué bueno que pudiste salir, hermano. Buzz hablaba con voz cariñosa a Kevin. Pero Kevin se limitó a mirarlo y entró a la casa. Sus hermanos y sus primos lo habían saludado con mucho gusto, excepto su tío Frank, que como siempre, lo trataba mal. Aunque realmente, en la familia McAllister Kevin tenía un estigma por todo lo sucedido. Kevin había decidido contar a su familia algunos meses después de regresar de Nueva York y fue cuando todo sucedió. Su familia había decidido llevarlo con psicólogos que no creían en sus historias, no creían siquiera que un niño tan pequeño hubiese hecho tal hazaña. Estrés postraumático, era cada uno de los diagnósticos que cada psicólogo dictaminaba en sus expedientes. Es un niño perturbado que en el abandono, crea historias para que sus familiares lo compensen con aún más atención. Es un niño que se siente solo y que no siente tener valor dentro de su familia, por lo que inventar cosas así, le haría ser por fin importante. Los primeros años fue blanco de burlas de sus hermanos y de sus primos, y sobre todo, del señor mantenido. Kevin había subido por las escaleras principales, directo al cuarto de arriba. Debido a las constantes idas al hospital psiquiátrico, y a los periodos prolongados de internamiento, decidieron dejar el cuarto de Kevin en el último piso. Antes de llegar a las escaleras que daban a aquel cuarto, su mente había recordado cuando Lini le dijo que era un incompetente en francés y que debía dormir con Fuller. Una vez a pie de puerta de aquel cuarto, Kevin recordó cuando deseó no tener familia, que desaparecieran de una vez por todas. Claro que me había arrepentido, claro que cuando estuve en Nueva York habría dado lo que fuera por verlos. Pero ahora... Los pensamientos de Kevin se interrumpieron cuando su madre, con amor, le dijo que bajara a la cocina para poder ayudar con la cena. La escena cambiaba y mostraba una cárcel en Nueva York. Había en una pequeña sala de juicios varios condenados. 2 reclusos interesaban en esta escena. Señor Marv Merchants, debido a su excelente comportamiento y su gran interés en su educación, le ha demostrado a este tribunal que merece una segunda oportunidad de dejar ser parte de su propia banda, llamada. La jueza interrumpió su declaración debido a lo absurdo del nombre. Los bandidos pegajosos, contestaba precipitadamente Marv. Sí, eso, respondía la jueza, espero que no nos decepcione.
daba un golpe con el mallete y Marv salió de la corte con una gran sonrisa. Inmediatamente después de Marv, Harry se acercó al estrado. Señor Lime, Harry Lime, bueno, al parecer usted y el señor Merchants fueron arrestados por el mismo crimen, y ambos han mostrado la misma dedicación para ser parte nuevamente de la sociedad. Sí, su señoría, una gran sonrisa se había dibujado en el rostro de Harry, un hueco en donde antes había un diente de oro podía verse en aquella sonrisa. Bueno, espero que no desaproveche esta oportunidad, señor Lime. La jueza daba un golpe con el mallete y Harry se dirigió feliz a la salida de aquel cuarto. La escena mostraba a Harry y a Marv, les habían entregado las ropas con las que habían sido arrestados. La vida de Marv y de Harry en la prisión fue, dentro de lo que cabe, bastante tranquila. Marv el día de su arresto, había contado como un niño, 2 veces había frustrado sus planes y los había mandado a prisión. Eso era una sentencia de muerte en la prisión, a decir de verdad, en un lugar lleno de criminales peligrosos y gente desquiciada, que 2 tipos tontos fueran humillados por un simple niño, los haría blanco de todos y cada una de las pandillas y degenerados de aquella prisión. Afortunadamente Harry había golpeado tan fuerte a Marv, para explicar que la golpiza que había recibido por parte de los policías, según su historia, le había causado un daño cerebral. Había comentado con flujo de detalle cómo habían robado la juguetería Duncan, pero un detective encubierto les había seguido los pasos desde su escape de una prisión de Chicago. No habían destacado, pero tampoco habían pasado desapercibidos, lo suficiente para dejarlos tranquilos. Vaya Harry, por fin vamos a salir de la cárcel, habla como siempre tan tonto e ingenuo Maru. Así es Marv, por fin saldremos de este maldito agujero. Harry se vestía molesto, que no pudieron darnos por lo menos ropa nueva. Cuando terminaron de vestirse, un guardia entregó sus pertenencias, de todo lo robado a la juguetería Duncan hace 8 años, entre los dos juntaron únicamente $300 para subsistir apenas pisaron la salida de la cárcel. ¿Qué haremos ahora Harry?, preguntaba inocente Marv. Bueno, Marv, creo que debemos ir a Chicago. Harry miraba pensativo la carretera y entonces la escena terminó. La escena cambiaba y mostraba a Kevin levantándose de su mesa, se había sentido tan aburrido que se había apresurado a comer para poder subir a su cuarto. Su mirada yacía perdida en su plato, como si estuviese analizando dentro de su mente cada detalle de aquel sucio plato, miraba algunos pedazos del pastel de carne que había preparado con su madre. Evitaba mirar a su familia, no había ninguna clase de sentimientos positivos dentro de sí. En ocasiones Boz hacía bromas de todo lo sucedido y de la locura de Kevin. Ay Kevin, si esta Navidad vienen unos ladrones a robar, espero que puedas salvarnos y atraparlos de nuevo, jajajajaja. Jajajajajaja, toda la familia reía a carcajadas menos los padres de Kevin. Ya basta, gritaba su madre, hay que disfrutar este momento. Tienes razón mamá, disculpa Kevin, Boz obedecía con una sonrisa en su rostro. Kevin se limitó a levantarse de la mesa y dirigirse a su cuarto. Parece que ese chico necesita un poco más de tiempo en el loquero, Kevin escuchó mientras subía las escaleras, la voz de su tío Frank. Kevin se acostó en su cama y miraba su techo, intentó dormir pero sus sueños lo atormentaban. No por un trauma causado por esos órates, sino por el hecho de que a raíz de eso, su vida había cambiado para mal. Nadie le creía, esos dos estaban en la cárcel, y el señor Duncan jamás dijo una palabra. Escuchaba en su mente las cosas que decía su familia, el loco, el mentiroso de Kevin, las miradas de lástima y desprecio que recibía de ellos. Kevin se había molestado tanto que lanzó sus almohadas, asomó por su barandal, escuchaba las voces de su familia, y la rabia invadió su cuerpo. Kevin fue a la cama e intentó dormir. La escena cambiaba y mostraba a Kevin, habían pasado 2 días, tan aburridos como el día en que llegó, aguantando las bromas de su familia, las miradas, el estigma. Caminaba junto a su madre, iban de compras, cerca de los suburbios, después de la capilla, había una pequeña tienda, por lo que decidieron caminar. Kevin miraba las casas de sus vecinos, recordaba esa Navidad, cuando todo comenzó, lo que él sabía que era verdad, lo que arruinó su vida. La verdad que se convirtió en una mentira por decisión de los demás. En una de las casas, una camioneta estacionada, rotulada con el nombre de una empresa familiar. Limpieza de hogares señor Limpio.
Kevin miraba aquella camioneta, nueva a decir de verdad, pero muy similar a la de aquellos burros. Kevin y su madre hicieron las compras y salieron de aquella tienda. Kevin cargaba con todas las bolsas, perdido nuevamente en sus pensamientos. Cuando pasaron frente a la casa donde aquella camioneta estaba estacionada, algo llamó la atención de Kevin. Dos rostros familiares salieron de aquella casa, vestidos con overoles, una escoba en sus manos y bolsas que parecían estar llenas. ¿Eran ellos, esos rostros?, pensaba Kevin. «Son ellos, maldición», gritó Kevin, que tiró las bolsas de las compras. «Kevin, ¿qué te pasa?», gritaba su madre. «Son ellos, Kevin se acercaba a Marv y a Harry. Están robando, ¿cómo se escaparon de la cárcel?» «Son ellos, mamá, te lo dije. Marv y Harry quedaron atónitos por lo que estaba pasando. Aquel chico, tan delgado, tan demacrado, gritaba que estaban robando. La imagen de aquel niño que los había metido en la cárcel no encajaba en lo absoluto con aquel chico. Pero en ese momento, no pasó por su cabeza quién era aquel tipo. Pensaron que se trataba de algún vago. «Están robando». Kevin golpeaba una de las bolsas negras y basura se esparció por todo el jardín de la casa. Los vecinos escucharon el alboroto y salieron de sus casas para mirar la escena. «Están robando, son los bandidos mojados», gritaba Kevin. No los bandidos pegajosos. En ese momento, Harry comprendió que se trataba de aquel chico. «Ayuda, policía, ayuda». «Kevin, ya basta», gritaba su madre. «¿Qué pasa aquí?». Un hombre había salido de aquella casa de donde Marv y Harry también habían salido. «Estos hombres están robando su casa», gritaba Kevin. «Estos hombres están limpiando mi casa», regañaba aquel hombre. Marv y Harry no dijeron nada, miraban atentos a Kevin. Por fin lo habían reconocido, pero no sintieron sino lástima al verlo de esa forma. «Mamá, ellos fueron los que entraron a la casa, son los ladrones de los que te hablé». La madre de Kevin tomó a su hijo por el brazo. «Jovencito, me estás avergonzando, estos hombres están trabajando». «Lo siento mucho», la madre de Kevin se apresuraba a hablar con Marv y Harry. «No se preocupe, señora», contestaba Harry amablemente, «nosotros recogeremos esto sin ningún problema». «No se preocupe, señor», daba la vuelta Harry, «nosotros limpiaremos esto sin ningún costo extra». Kevin, desesperado, haciendo rabietas, comenzó a llorar, pero miró el rostro de sus vecinos, el rostro de su madre, avergonzada, pero lo más importante, nadie le creía. No. Kevin se lanzó a Harry y a Marv, pero su madre intentó contenerlo. Varios vecinos ayudaron a su madre a reducirlo. Kevin gritaba, mirando con rabia a Marv y a Harry, que con sinceridad lo miraban con lástima. «Kevin, si no te controlas te internaré de nuevo», amenazaba su madre al oído de Kevin. Kevin quedó mudo, su rostro lleno de lágrimas y con su nariz llena de secreciones. Te limpió con su mano. Dejó de resistirse y los vecinos dejaron que se levantara, bajó la cabeza y fue a su casa. «Por favor, les pido que lo disculpen, ha pasado por mucho, no llamen a la policía, por favor». La madre de Kevin suplicaba con el rostro rubicundo. Los vecinos ingresaron a sus casas, mirando a Kevin irse hacia su casa. La escena cambiaba y mostraba a Harry y a Marv en un pequeño departamento, bastante sucio a decir de verdad, con dos colchones a nivel del suelo, cada uno con una delgada sábana. «¿Lo viste, Harry? Era ese chico», insistía Marv. «Ya lo sé, Marv, ¿qué crees que soy tonto?», preguntaba molesto. «¿Qué vamos a hacer, Harry? Deberíamos eliminarlo, ¿viste cómo nadie le creyó?». Harry daba un golpe al rostro de Marv. «¿Que no aprendiste nada en estos 8 años? ¿Acaso quieres volver a la cárcel? Prometimos dejar la vida de crimen. Y la verdad es, que siento algo de lástima por ese mocoso. Sin embargo, si aceptamos las cosas, podríamos perder nuestro empleo. Fue bastante difícil que nos aceptaran en este trabajo, lo mejor será continuar con nuestra vida». La escena cambiaba y mostraba a Kevin en su cuarto. Ya era de noche, no había querido cenar. «Son ellos, maldita sea». Kevin se levantó de su cama y pensó en ir a explicarles, más tranquilo, a toda su familia, pero antes siquiera de que llegase a las escaleras, escuchó lo que su familia estaba diciendo. Escuchó claramente la voz del tío Frank. «Ese chico está enfermo, los hará pasar aún más vergüenzas, siempre fue un chico problema». «Está perturbado», contestaba voz, bastante perturbado.
Sorprendentemente Lily, su hermana, había defendido a Kevin. Debemos apoyar a Kevin, es nuestro hermano. Ay, por favor, contestaba Frank, tus padres han gastado una fortuna en el loquero para ese chico, deberían encerrarlo para siempre. Bueno, contestaba el padre de Kevin, sabiendo lo que nos contó su madre hoy, creo que Kevin ha empeorado, hemos intentado todo cielo, hablaba con su mujer que se notaba visiblemente triste. Kevin había escuchado todo y una gran ira lo había invadido, rabia que terminó por convertirse en llanto. Comenzó a idear un plan, debo demostrar que estoy hablando en serio, sé que todo esto en una fachada, todo esto es lo mismo, seguramente escaparon y están planeando en qué casas robar. Se los voy a demostrar, hablaba Kevin, pero de pronto, volvió a molestarse. Malditos, maldita familia, son unos malditos, ellos me metieron en ese maldito agujero. Lo sabía, sabía que era real. Se había encerrado en su cuarto y comenzó a escribir en una hoja de papel, un plan para demostrar que hablaba en serio y jamás volver a ese maldito hospital psiquiátrico. Kevin, buenas noches hijo, escuchó a su madre tocar la puerta de su cuarto. Sí, buenas noches, contestó Kevin molesto. Kevin había recordado el nombre de la empresa de limpieza donde trabajaba supuestamente Marv y Harry. Se había vuelto aún más distante con su familia y por la madrugada se escabullía por toda la casa, miraba las ventanas, que aunque nadie había creído su historia, sí se había dado la noticia de que en el vecindario casas fueron robadas en Navidad, así que todos habían puesto barrotes en las ventanas. La madrugada del día de Navidad, Kevin había tomado un super pegamento del sótano, y había pegado todas las ventanas, hacía mucho frío afuera, pensaba Kevin a nadie se le va a ocurrir abrir estas ventanas, y si alguien quiere escapar, las ventanas no serán opción. Kevin no había dormido absolutamente nada, su rostro se miraba demacrado. Dieron las 10 de la mañana y marcó a un número. Sí, limpieza de hogar. El señor limpio los 365 días del año, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, mi nombre es Murphy, quiero solicitar un servicio de limpieza de casas para el 655 Lincoln Boulevard. Por supuesto señor Murphy, ¿en qué horario requiere el servicio?, preguntaba la persona detrás del teléfono. Si pudiesen a las 7 por la tarde noche sería bueno, contestaba Kevin. Bueno señor, solo comentarle que por ser día de Navidad se le hará un cobro extra fijo del 12% extra. Sí, está bien, disculpe, esta semana llevaron a 2 trabajadores en esta misma avenida, con la familia Wilson, nos recomendaron a esos 2 chicos, ¿cree que pueda mandarnos a ellos 2? Creo que mencionaron que sus nombres eran Harry y Marv. Por supuesto señor Murphy, tenga una feliz Navidad. La escena mostraba la oficina de aquella persona. Harry, Marv, hablaba con los ex reclusos. Pues parece que han hecho un buen trabajo, los han recomendado en otras casas, después de ir a calle Sunset Drive, deberán ir a Lincoln Boulevard, primero al 545 y posteriormente al 655. Vaya Marv, creo que somos mejores siendo buenos que delincuentes, respondía Harry. Creo que podremos poner nuestra propia empresa de limpieza y tendremos mucho dinero. El día de Harry y Marv había transcurrido bastante normal, habían limpiado las primeras 2 casas sin siquiera saber lo que les esperaba. Kevin se había preparado, sin que se diera cuenta su padre, había tomado su escopeta y una caja con cartuchos, tomó varios y los ingresó a su escopeta. Es hora, ya no más niño loco. La familia preparaba la cena de Navidad, todos ayudaban con algo, pero Kevin se había preparado para algo más. Se había cortado su cabello con la máquina de rasurar de su padre, se había vestido con una camisa negra, pantalones negros y lentes negros. Kevin, la cena está lista, gritaba su madre desde la planta baja. Allá voy mamá, gritaba. Allá voy, hablaba en voz baja. Todos habían comenzado a comer, y Kevin se había preparado con aquella escopeta y bajó las escaleras. La escena cambiaba y mostraba a Marv y a Harry llegando a la última casa que debían limpiar. Quedaron atónitos cuando vieron que se trataba de la casa de los McAllister. Marv, oye Marv. Marv contaba el dinero que habían ganado con una risa estúpida. Marv, Harry había dado un golpe a Marv para que pusiera atención. Mira la casa que vamos a limpiar. Es la casa de ese chico Harry. No lo sé, esto huele raro Marv. Pero nosotros ya pagamos nuestros errores, se decía a sí mismo Harry.
No hemos hecho nada malo. Mejor no entremos a esa casa, Harry. ¿Quieres que nos despidan? No, tal vez, fue la mujer, la mamá de ese chico, tal vez nos den algo de cenar. ¿Viste lo culpable que se sentía aquella mujer cuando el chico tuvo ese colapso? Ven, acompáñame, le ordenaba a Maru. La escena cambiaba y mostraba a todos comiendo, la plática era amena, Kevin bajaba las escaleras lentamente. Como si fuese todo en cámara lenta, la madre de Kevin lo miró entrando al comedor con aquella escopeta en sus manos y una gran maleta colgada en su hombro. La sonrisa que tenía en ese momento se convirtió en un rostro lleno de terror. Kevin dio un disparo al techo y todos dieron un grito. No se mueva, Ian, gritaba Kevin mientras les apuntaba con aquella arma. Kevin, ¿qué estás haciendo? Cállate, le gritaba a su madre. Quiero que se callen, toda mi maldita vida me han tratado como un apestado, me dicen que estoy loco, odio a esta familia. Les dije la verdad y ninguno de ustedes me creyó, no voy a volver a ese maldito centro, y por fin me van a pagar todos estos años. Tú, señor mantenido, apuntaba a su tío Frank, de su maleta y sin dejar de apuntar, tomaba varios metros de cuerda. Ven acá. Cuando el tío Frank se acercó a Kevin, este le dio un puñetazo, tan fuerte que un diente del tío Frank salió de su boca. Amarre a todos a sus sillas, y los va a amarrar con fuerza o usted queda aquí. El tío Frank, tan patético como siempre, se levantó con dificultad y comenzó a sujetar a todos a sus respectivas sillas. Llanto se escuchaba de su hermana y sus primas, pero Kevin no se inmutó, apuntaba su arma decidido. Cuando llegó el turno de Buzz, este se levantó molesto. ¿Qué demonios te pasa, Kevin? ¿Estás loco? Baja esa arma. Otro disparo se escuchó y el pecho de Buzz se abrió de un lado a otro, sangre manchó el pavo del centro de la mesa y a algunos de la mesa. Todos comenzaron a gritar, pero Kevin los calló apuntándoles. Kevin levantó su mirada, intentando mirar a Buzz, y una risa escapó de su boca. Todos quedaron atónitos cuando eso sucedió. Sigue, apuntaba Kevin a su tío Frank y este rápidamente comenzó a amarrar a todos. Cuando terminó, Kevin había dado un gran golpe a su tío Frank y este perdió el conocimiento. Si alguien se mueve, le vuelo la tapa de los sesos, ordenaba Kevin, que comenzaba a apretar los amarres de cada uno. Cuando por fin terminó, amarró a su tío Frank en una silla. La escena cambiaba y mostraba a Marv y a Harry, estaban preparándose para tocar a la puerta. Pero escucharon ruidos, parecieron provenir de la casa como disparos. Al estar dentro del auto y con las ventanas arriba, no fue tan fuerte el ruido. ¿Qué fue eso, Harry?, preguntaba Marv. Tal vez fuegos artificiales, contestaba Harry. Ven, vamos. Harry y Marv salieron de su camioneta. Espera, Marv, primero déjame ver si no es alguna trampa de ese chico. Pero no dijiste qué. Piénsalo, Marv, interrumpía Harry, ese chico nos metió en la cárcel 2 veces, y puede que quiera tomar venganza, ¿no crees? Harry se había acercado a la ventana, miraba el lobby de la casa, pero no había nadie. Rodearon la casa pero no había nada extraño, ninguna de las trampas que recordaron. Cuando se acercaron a la ventana del comedor, Harry quedó horrorizado por la escena, miró a toda la familia amarrada de pies y manos. Examinó detalladamente la escena. Rayos, Marv, ven acá, mira eso. Alguien está robando esta casa como nosotros hace años, Harry, hablaba Marv. Parece que sí, Marv. Hay que ayudarlos, Harry, contestó Marv. No lo sé, Marv, deberíamos dejar esto así, no es nuestro problema. En un acto realmente altruista, Marv dijo algo que dejó pensando a Harry con lo que dijo. Creo que le debemos esto a ese chiquillo, tal vez pueda perdonarnos por lo que le hicimos, además dijiste que ahora haríamos el bien. Harry miró sorprendido a Marv, generalmente era muy estúpido, pero esas palabras llegaron a lo más profundo de su corazón. A regañadientes contestó, ahí está bien, Marv, bueno, creo que primero debemos llamar a la policía. Pero no hay ningún teléfono público por aquí. La cámara enfocaba a Kevin, que los miraba por una ventana, feliz. Había bajado rápidamente las escaleras y abrió la puerta de su casa. Por favor, ayúdenme, llamen a la policía, entraron a mi casa. A ver chico, tranquilo, ven, hablaba Harry. No, son ustedes, Kevin actuaba bastante bien. Espera, chico, escúchame, intentaba Harry calmar a Kevin.
no estamos aquí para hacerte daño, sé que en el pasado te hicimos cosas horribles, bueno, tú fuiste a nosotros, pero bueno, tú me comprendes, somos diferentes, ya pagamos nuestra deuda con la sociedad. Kevin, actuando también contestó, lo prometen. La mano en el corazón, chico, contestaba Harry. Marv esbozaba una sonrisa. Sí, vamos a ayudarte. Entonces Kevin los invitaba a pasar. ¿Qué pasó, chico? Harry preguntaba mientras se acercaba a la puerta. Un hombre entró a la casa y amarró a mi familia para robarnos, pero no sé dónde está. Kevin dejó pasar a Harry y Marv y él quedó detrás de ellos. Cuando entraron al comedor y miraron a su familia, rápidamente se acercaron a ellos. No, mi hijo hizo esto, ayudemos, deben hablar a la policía. ¿Pero qué? ¿De qué habla, señora? Su hijo nos dejó pasar, contestaba Harry. Kevin había escondido el arma detrás de un pequeño mueble en el pasillo. Por fin, Kevin había tomado el arma y apuntó a Harry. 8 años, hablaba Kevin, 8 años y nadie me creyó, nadie creyó que ustedes existían, pero ahora están aquí. Quiero que le cuenten a la basura de mi familia cómo es que hace 8 años intentaron robar esta casa y yo me encargué de ustedes y cómo en Nueva York hice lo mismo con ustedes dos soburros. Baja el arma, chico. Harry intentaba calmar a Kevin. Ya te dije que no somos así ahora, estamos aquí para ayudar. ¿Ayudar? Preguntaba Kevin. Por culpa de ustedes y de estos imbéciles, me internaron en un centro psiquiátrico, yo no merecía eso, yo dije la verdad todo este tiempo. Díganles, gritaba Kevin, díganles que todo fue real. Está bien, sí, escuchen, deben creerle a este chico, El tío Frank, golpeado y cobarde, pero visiblemente asustado, no pudo evitar abrir su boca. Este niño está loco, ¿quiénes son estas personas? Quiere a toda costa hacernos creer que dijo la verdad. Kevin escuchó a su tío Frank, había firmado su sentencia de muerte. Ni con esto me creen, estos estúpidos no me creen. Apuntó el arma al rostro de su tío Frank y con el disparo, la cabeza del tío Frank voló en 1000 pedazos. Oh por Dios, Marv había corrido tan rápido que pudo salir de la casa. Maldición, intentó seguir a Marv y Harry también intentó escapar por la puerta de atrás, pero estaba cerrada con clavos que impedían abrir la puerta. Intentó abrir las ventanas pero estaban pegadas con super pegamento. Marv había salido gritando directo a la camioneta, no era muy inteligente y el miedo lo invadió. No, Harry tiene las llaves. Harry, ¿dónde estás? Gritaba Marv. La escena cambiaba y mostraba a Kevin y a su familia, se había acercado al cuerpo inerte de su tío Frank. Todos los presentes gritaban horrorizados. Kevin miró a los demás. En un pequeño pasillo, Harry miraba horrorizado la escena, la única forma de escapar era por ese pasillo. Kevin tomó su maleta y fue rápidamente a la puerta para poner un cable de alta tensión en la manija, esto hizo que se calentara y se electrificara. Regresó a la sala y fue con su hermana Linny, que suplicaba entre lágrimas que no la lastimara. Kevin ya no decía nada, había tomado un soplete con queroseno, lo encendió y comenzó a quemar la cabeza de Linny. Los gritos de Linny fueron tan fuertes que inclusive Marv, en la camioneta escuchaba, se cubría los oídos y cerraba los ojos. Harry era un tipo duro, pero esos gritos lo hicieron estremecerse a tal punto que sintió por un momento que se orinaría encima. Linny quedó en shock pero no había muerto. Kevin dio una patada en su pecho y cayó junto a la silla. Harry intentaba armarse de valor para enfrentar a Kevin, pero tenía tanto miedo que no podía moverse. Fuller, Kevin se acercaba a su primo. ¿Te gusta orinarte en los demás, cierto? Kevin había sacado un paquete de sodas de su maleta y una playera. Puso violentamente la playera cubriendo el rostro de Fuller y comenzó a abrir las sodas y las vaciaba en su rostro. Fuller comenzaba a toser violentamente, la soda que pasaba por sus vías respiratorias quemaba como ácido. Aquí está tu soda, Fuller, ahora orínate, Fuller. Gritaba Kevin. 2 sodas, 3 sodas, 4 sodas, 6 sodas. El paquete se había terminado y Fuller había quedado inconsciente. Kevin, por favor, lloraba su madre. Kevin, por favor, podemos ayudarte, por favor, su padre intentaba hablar calmado.
pero Kevin tomó un taladro y se sentó en las piernas de su padre, sin mediar palabra, taladró el ojo de su padre, el cual dio gritos tan fuertes que algunos miembros de la familia se desmayaron. La escena cambiaba y mostraba a Marv, que había decidido salvar a su amigo, corrió rápidamente a la puerta y cuando tocó la manija se electrocutó y fue proyectado por una pequeña explosión. Se había levantado casi al instante y recordó lo que había pasado hace años. Pero la desesperación al escuchar los gritos y pensar en su amigo, lo hizo levantarse y dirigirse a la puerta de atrás que daba al sótano. No había realmente ninguna trampa, solo que la puerta estaba trabada. Marv comenzó a golpear la puerta, cada vez más fuerte hasta que dio una fuerte patada y se hizo un pequeño agujero por el cual pudo entrar. Se escuchaban los gritos y los llantos y Marv comenzó a sentirse nervioso. Debido a la oscuridad intentó buscar algún interruptor, sin pensar en las trampas en las que había caído anteriormente. Un lazo lo golpeó y sabía que era un interruptor para encender la luz y lo jaló con fuerza. Una gran herida en la cabeza de Marv había manchado el piso con sangre, pero Marv luchó por levantarse. Cuando llegó a las escaleras, era esa misma estúpida trampa del pegamento, había perdido sus zapatos y sus calcetines, subía con lentitud ya que su mundo daba vueltas debido al golpe que había recibido, además de que la sangre nublaba su vista en ocasiones y debía limpiarla. No se había dado cuenta de un pequeño bisturí pegado en uno de los escalones cuando de repente... Screw this, I'm going upstairs. I'm gonna sleep on the couch if I have to. We should go to the hotel. Airbnb. El pie de Marv fue cortado por la mitad y sus gritos fueron tan fuertes que Harry reconoció a su amigo, miró por un borde del pasillo y miró a Kevin desviar su mirada hacia otro lado mientras taladraba el cadáver de su padre. Maldito mocoso. Harry se abalanzó sobre Kevin y pudo llevarlo al suelo, pero Kevin pudo dar un rodillazo a sus testículos, lo que hizo que Harry perdiera el agarre. Kevin se levantó rápidamente para alcanzar su escopeta, pero Harry intentó huir hacia la puerta principal. Desafortunadamente miró aquel objeto y para su desgracia, Kevin había tomado su escopeta y lo había alcanzado. Kevin jaló el gatillo y dio directamente al abdomen de Harry, el cual salió proyectado, rompiendo la puerta en el acto. Harry quedó en el suelo y luchaba por no quedarse dormido. La escena cambiaba y mostraba a Marv, lloraba por el dolor y el horror de mirar su pie cercenado, pero escuchó el grito de su amigo, y eso le dio fuerzas para subir a lavarlo. Mal herido, subió las escaleras, en ocasiones sus fuerzas se acababan y terminaba cayendo, pero no podía dejar solo a Harry, pensaba. Llegó al comedor y pudo ver a la familia, la madre lloraba horrorizada y pedía ayuda a Marv, que le decía que estuviera tranquila, que ellos los iban a salvar. Pero en un momento, antes de llegar al centro de aquel comedor, Marv no pudo más y cayó al suelo. La vista era borrosa, pero pudo ver a la silueta de Kevin acercándose. Pudo sentir como Kevin lo arrastraba a la cocina, lo acercó a una puerta, y puso su cabeza en la trampilla del perro. La escena cambiaba y mostraba a Harry, se estaba desangrando, pero había pensado en todo lo malo que había hecho. Su amigo era un tonto que lo seguía a todos lados, pero dentro de todo eso, era la persona más noble que había conocido en su vida. Marv, amigo, Marv. Harry pudo levantarse con dificultad, se tomaba su abdomen para intentar inútilmente parar el sangrado, no se atrevió a mirar, pero podía sentir los pedazos de carne cercenados de su abdomen. Caminaba torpemente hacia casa. Marv, volvía a hablar Harry. Kevin escuchó a aquel tipo acercándose a la casa y rápidamente regresó al comedor por el soplete de queroseno. Lo acomodó en una de las paredes justo en la cocina donde tenía a Marv. Sirenas se escucharon a lo lejos, los vecinos habían escuchado el alboroto y llamaron a la policía. La policía, por fin. Marv estaba a pie de puerta cuando escuchó las sirenas. Entró a la casa y pudo ver un rastro de sangre que iba hacia la cocina, lentamente caminó hacia el rastro y pudo ver a su amigo. Kevin lo había acomodado con su rostro hacia adentro de la cocina, dentro de la trampilla del perro. Marv, ¿qué te hizo ese mocoso? Amigo, mi amigo, Marv, lloraba Harry.
Marv, al escuchar la voz de Harry, se sintió aliviado, pensó que todo había sido un mal sueño. Abrió sus ojos y pudo ver a Harry del otro lado, su abdomen era una mancha roja con pedazos de carne colgando de él. Miró a su izquierda y pudo ver a Kevin, apuntando su escopeta. Marv, no. Shut up. La vida dejó el cuerpo de Marv al instante y Harry corrió hacia él. Pero una cuerda activó el soplete. Kevin lo tomó por el abdomen y lo inmovilizó para que todo terminara. Yes. Miró los cuerpos de aquellos tipos, por fin había terminado, por fin, todo había terminado. Policía, policía, baje el arma, baje el arma. Varios policías habían irrumpido en la casa pero Kevin estaba extasiado en sus pensamientos, su mente estaba deshecha, él decía que estaba hecho, pero no entendía que, sabía que había arruinado aún más su vida, pero también pensaba que había logrado lo que tanto deseaba. Hijo, baja el arma, uno de los policías apuntaba su revólver. Otros policías habían rescatado a su madre y a los McAllister que sobrevivieron. Kevin escuchó a su madre gritar y Kevin dio la vuelta rápidamente. Los policías accionaron sus armas al pensar que Kevin intentaría dispararles. Al menos 15 disparos recibió Kevin y cayó al suelo. La madre, gritando por el gran dolor de ver a su pequeño caer al suelo, pudo librarse del agarre de los oficiales y tomó el cuerpo de su hijo. Kevin, ¿qué hiciste, Kevin? Kevin había tosido sangre y se acercó a su madre. Hice a los malos desaparecer. Y entonces, todo terminó.